Bienvenidos a esta emisión especial de Ver a su manera desde Nueva York, en este caso las instalaciones de Misión Ecuador aquí en Manhattan, con un diplomático al que no entrevisto hace 20 años. 2004 creo que fue la última vez en que él impulsaba el TLC con los Estados Unidos. Nombrado apenas hace 3 meses nuestro embajador acá, muy activo en el poco tiempo que ha tenido. Estuvo en la última visita del presidente Noboa a las Naciones Unidas, que tuvo que interrumpir Noboa para regresar para atender incendios. Un hombre de larga trayectoria en esa carrera, ingresó a la Academia Diplomática en el 86, su primera misión fue como tercer secretario en Japón, algún momento presidió la Cámara de Comercio Ecuatoriana Norteamericana, luego tuvo otras 2 misiones diplomáticas y si sigo, se me agota el tiempo para la entrevista. Lo más importante es transmitirles a ustedes las primeras impresiones y prioridades de nuestro embajador en los Estados Unidos, Cristian Espinosa, tras los antecedentes de una gran embajadora aquí, como Yvonne Backy, y con los desafíos que representa el gobierno de Donald Trump, especialmente en el tema migratorio, y otros consideran también que en el comercial. Esa es una de sus especialidades, o su especialidad en el área diplomática. ¿Es esto cierto o no? ¿Tiene sentido o no? Lo descubriremos en los próximos 60 minutos con Cristian Espinosa, embajador del Ecuador en Estados Unidos. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. En los próximos 60 minutos el espacio lo ocupará nuestro embajador en Estados Unidos, Cristian Espinosa, cuya gentileza especial agradezco para haber abierto un espacio en su agenda y transmitir a ustedes sus primeras impresiones de en qué estado encuentra la relación Ecuador-Estados Unidos. Señor embajador, muy amable. Planteado el tema, ¿cómo ve usted la situación? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y en un momento que es grato en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Digo que es un buen momento porque Ecuador ha venido durante los últimos años recomponiendo sus relaciones con Estados Unidos, acercándose, buscando colaboración, buscando cooperación, y hay evidencia de que eso ha estado ocurriendo. Entonces, las cosas están muy bien. Yo repito en las reuniones que tengo en Washington con los diferentes ministerios, con las diferentes agencias, que las cosas están bien. Y la respuesta es, están muy bien. ¿Podrían estar mejor? Y pueden estar mejor. Y entonces yo vengo con el entusiasmo de que las cosas mejoren, tengo optimismo de que eso va a ocurrir, hay buenas razones para pensar que ese es el caso, y a pesar de que el cambio y la transición que tenemos en el gobierno de Estados Unidos, no hay razón para pensar que las relaciones pueden seguir mejorando como han estado mejorando en los últimos años, porque gran parte de los problemas que tuvimos en el pasado tuvieron que ver con la posición que tuvo el Ecuador, con la visión que tuvo el Ecuador. Y ahora demasiado ideologizada. Sí, diría que anti-yanqui inclusive. Era una orientación política que se daba en la región, que se daba en el continente, que era un poco la línea de algunos gobiernos. Eso ha cambiado en el Ecuador definitivamente, y en Estados Unidos también las cosas van cambiando, se van abriendo, tienen otros retos. El reto grande ya no es simplemente la relación dentro del hemisferio occidental, sino es la relación con China, la misma relación con Rusia, complicada, y entonces nosotros somos un aliado natural de Estados Unidos, a ellos les interesa esa buena relación. Enseguida vamos a explorar algunos aspectos de lo que el embajador acaba de decir. Antes, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, canal 15, de Vito TV o 709, y en DirecTV 194, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. En eso ya planetariamente, gracias a RTU en todas las demás cableras del Ecuador, en los números distintos que ustedes ven allí. En cuanto a radio,
Nos siguen por 101.3 FM Radio Centro, por 83.9 Candela con K en Puerto Viejo, también 83.9 La Bonita del centro del país en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. ¿Usted es riobambeño? No, eso es de Quiteño, Quito. ok. Esa no la tenía clara. Y en Quito, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República, Radio Sucesos de 101.7. Miren, sobre el nombramiento de Cristian Espinosa, le pregunté a la canciller Gabriela Sommerfeld, en estos términos, el domingo antepasado, que estuvo para que hablemos de la Cumbre Iberoamericana de Cuenca. El presidente Noboa, en facultad que le otorga la Constitución, ha agradecido los servicios de la embajadora Baki, una mujer muy valiosa para el Ecuador, particularmente en las relaciones internacionales, en las soluciones de conflictos, alguno que tuvimos con Perú. Ella fue uno de los actores importantes. Bueno, y es una facultad que se tiene como mandatario cuando él considera que se debe cambiar de estrategias o de actores en los diferentes países. Quieren un perfil que fortalezca más lo comercial. Y ahora que viene Trump, que en lo comercial no es un gran aliado nuestro, va a ser crucial. ¿No significa el cambio de Yvonne Baki que es ella la que irá a Estados Unidos por su gran relación con Trump? No tiene nada que ver las elecciones en Estados Unidos con las decisiones sobre los actores que se toman para los diferentes países. Ya, en este caso no está vinculado. El timing daba para pensar eso. En este caso no está vinculado. Okay. Para mí era vital aclarar eso, porque algunos cuestionaron la duración del embajador Cristian Espinosa, dado el cambio diplomático que hubo en Francia. Descartada esa posibilidad y teniendo claro que esto va para rato, entremos en lo otro que dijo la canciller, señor embajador. Indudablemente se quiere fortalecer nuestro perfil comercial, teniendo previsto que Trump no es favorable a los acuerdos de libre comercio y es más, que es proteccionista. ¿Cómo va a enfrentar usted ese reto? En realidad, el proteccionismo de Estados Unidos no es únicamente de Donald Trump, ha sido la tónica en los últimos años y estamos en ese sentido en cuesta arriba. El Ecuador tiene una situación desafortunada. Es el único país de América Latina con costa al Pacífico que no tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Ajá. Y esa decisión la tomó el Ecuador. Usted conoce, estuve en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, se hicieron un trabajo muy intenso para lograr ese acuerdo conjuntamente con Perú y Colombia. Eso no fue posible porque en Ecuador se tomó la decisión de no seguir esa negociación. ¿Qué otras herramientas nos quedan? Porque si bien era la principal, también con riesgos, luego se apeló a las preferencias de las áreas, una serie de mecanismos. ¿Qué otras herramientas nos quedan? Bueno, estamos ahora en la búsqueda de un nuevo acuerdo comercial de una nueva generación. Y ¿Ese que se llegó a firmar hasta la primera fase? No, es más bien parecido a lo que fue la modificación del NAFTA, del acuerdo de Norteamérica, o sea, el de México, Canadá y Estados Unidos, con los otros elementos nuevos que se suman a las negociaciones comerciales. Temas que tienen que ver con derechos humanos, tienen que ver con temas sociales, con temas de empleo inclusive, y yo creo que esa tónica es interesante. Obviamente al Ecuador le interesa la promoción de sus exportaciones y para eso hay que llegar por el lado arancelario, por el lado de las preferencias. Hay un trabajo intenso que se está haciendo con el Congreso de Estados Unidos y que se tiene que continuar con los Estados Unidos para beneficiarnos de un esquema de preferencias muy amplio que le dé al Ecuador por lo menos un estatus equivalente al que tienen otros países en materia arancelaria. Apelando a qué argumentos de nuestra parte. Cierto es que debemos hacer notar mejor nuestro rol estratégico y político en el continente y en algunos organismos internacionales, y eso nos puede dar el leverage, el peso, como para en lo comercial tener un tratamiento mejor. Sí, desde luego tenemos que hacer eso porque tenemos productos que ingresan al mercado americano con éxito, pero pagan aranceles, que podrían estar ingresando sin esos aranceles para beneficio del consumidor americano. Señor embajador, ¿entenderán eso los Estados Unidos? Yo creo que sí. Mire, en los últimos meses han habido algunas investigaciones de dumping y de subsidios contra el Ecuador
y esas investigaciones que hace aquí el Departamento de Comercio han salido favorables para el Ecuador. En la de los camaroneros últimamente salimos muy bien parados. Otras de atún, otras que han tenido que ver con aluminio. Es decir, tienen claro que tenemos buenas prácticas, que no somos un país que quiere ventajas comerciales para trampa. Y esas ventajas que nosotros queremos son totalmente legítimas. O sea, es normal que alguien quiera sacar ventajas. Ahora, si hay esa comprensión de que somos un aliado estratégico y esto se puede fortalecer más con Trump, ¿por qué lo que recibimos de los Estados Unidos es tan significativo respecto al simbolismo, pero tan poco respecto al impacto del contenido? Yo le conversaba a usted informalmente antes y algún rato ridiculicé esto. 2 trajes antiexplosivos para elegir en Guayaquil, nos vendieron un Hércules usado en $12 millones, apenas de vez en cuando la ID, $45 millones para cooperación. Por Dios, cuando nosotros estamos evitando a este país que le entren miles de millones de dólares en droga. O sea, ¿se puede lograr una mayor proporcionalidad en el apoyo? El Plan Colombia mereció $10.000 millones en algún momento. No creo que podemos aspirar a una cosa así, ni la necesitamos. Pero sí un par de torpederas para interdicción marítima, etcétera. ¿Es eso satisfactorio? No es satisfactorio, pero tenemos que comenzar con un grado de realidad de lo que está fluyendo y de lo que va a aumentar. Ha estado hace poco en Washington el ministro de Defensa en una revisión de la agenda estratégica bilateral que ha sido pactada con el Ecuador. Ahí se estiman una evolución de flujo de recursos hacia el Ecuador. Hay que tener claro que los Estados Unidos no entrega dinero, entrega equipos, entrega ayuda, entrega presencia de personal que está haciendo revisión de los mares, de los cielos, los aviones que están ahí con los radares. Es ese tipo de apoyo que no es poco dinero. Ese trabajo que estamos recibiendo, inclusive para la interdicción de drogas, es un apoyo muy importante, muy valioso, que tiene un costo muy alto, que cada vez está fluyendo con más facilidad. Eso que usted menciona es una agenda bilateral de seguridad acordada en conjunto o incluyó otros países. ¿Sí estuve al tanto de la reunión a la que él vino? Es una agenda bilateral. Es un esquema estratégico para el Ecuador con un plan de acción que está en ejecución. ¿Que debería repercutir en qué a nuestro favor? ¿Qué se debería ver a corto plazo? Se ve unas Fuerzas Armadas mejores equipadas, mejor entrenadas. Tenemos una presencia muy grande de militares ecuatorianos en los procesos de cooperación, de entrenamiento. Hemos tenido al alto mando ecuatoriano visitando instancias de la Marina, de la Fuerza Aérea, en donde hay una conciencia de que el flujo de cooperación está creciendo de manera muy rápida hacia el Ecuador. ¿Cuánto es ese valor? Está valorado. Uno dice, ¿dónde está ese dinero? No, ese dinero no llega al Ecuador. Lo que llega es en especie. No son fondos, sino asistencia, ayuda, capacitación. Así comenzamos. Ahora, eventualmente llegarán los equipos, eventualmente podrá llegar algún tipo de fondos. La cooperación de Estados Unidos está yendo por la agencia del USAID. Nos están ayudando ahorita con los incendios, nos están ayudando ahorita con otros problemas que tenemos en fronteras. Y yo creo que ir construyendo esto no ha sido fácil y no creo que el gobierno de Trump vaya a bajar porque no hay interés. A eso iba, usted se anticipó. La expectativa es que eso aumente y se fortalezca aceleradamente con Trump, por la actitud que tuvo, por ejemplo, cuando le tocó coincidir con Lenín Moreno, por la actitud que tuvo cuando, en otro rol que él estaba, nada menos que llevó el concurso de Miss Ecuador a nuestro país en el 2004-2005. Miss Universo. Miss Universo, que dije, Miss Ecuador, gracias. ¿Es expectativa correcta? ¿Es cierto? Yo creo que sí hay probabilidades de que desde una administración que se renueva en los Estados Unidos, del Partido Republicano, puedan aparecer intereses, sobre todo privados en Estados Unidos, de interés de invertir en el Ecuador. Y Ecuador tiene que saber aprovechar eso. Ahora, ¿qué pasa con el Ecuador? Somos nosotros que hemos cerrado ciertos sectores de la economía a la participación del sector privado. Entonces, ahí tenemos... Por ejemplo, el eléctrico que está de moda. El eléctrico... ¿A qué otro le hemos cerrado al sector privado? El sector petrolero. Cierto. También tenemos un problema ahí, el sector minero. Sacar las concesiones mineras no han sido fáciles. ¿Sabe cuál es la joya de la corona de Donald Trump como inversionista y aliado empresarial?
Dígame usted. No, usted lo sabe, a ver, dígale usted. No. Elon Musk. ¿Es posible que atraer a un empresario tan agresivo e inversor en el Ecuador funcione? Es probable que Elon Musk se interese en una inversión en el Ecuador, pero él está hablando de otras cosas en un grado tecnológico a otro nivel, mucho más desarrollado que el tipo de industria que tenemos en Ecuador. Correcto, él es más lo espacial. Entonces tenemos que estar atentos a que los buenos ejemplos que están haciendo algunos países, nosotros los podamos seguir. Enseguida volvemos con el embajador de Ecuador en Estados Unidos, Cristian Espinosa. El tema migración será el que abordemos al volver. Uno de los más cruciales de lo que yo he ocultado para los ecuatorianos que viven acá, ¿ya? Irregularmente o regularmente. Bueno, ya han tenido en la primera parte de esta entrevista con el embajador del Ecuador en Estados Unidos, Cristian Espinosa, ustedes una visión del estado de nuestra relación, los puntos que le espera impulsar y por qué se muestra optimista. Curiosamente, el mensaje mío que acaban de escuchar de que el proteccionismo y el nacionalismo de Estados Unidos nos puede ser perjudicial. Superado eso, hay un tema que acá preocupa mucho más, que es la situación de los migrantes latinos en general, dentro de la cual se inscriben los ecuatorianos, de la migración irregular, que le llaman, o ilegal, o en otros casos riesgosa, y que en el caso de Nueva York ha alcanzado números significativos de paisanos que llegaron acá y están en muy mala circunstancia, pero algo peor, el anuncio de Trump, y en gran parte por eso ganó, incluso entre muchos latinos, es que ni bien asume el poder, los va a deportar masivamente. ¿Por qué entre muchos latinos? Porque ellos resienten que a los que han entrado de esta manera se les den una cantidad de beneficios, protecciones o privilegios, por ejemplo, pedir asilo, mientras a ellos que entraron en otras circunstancias, los que entraron legalmente y los que no, pero luego se regularizaron, les resulta mucho más complicada la situación. La situación de los migrantes la resumió así esta nota de Univisión. Millones de inmigrantes indocumentados dicen sentirse preocupados ante la llegada de Donald Trump al poder en enero, ya que el presidente electo ha prometido mano dura contra la inmigración como nunca antes. Por eso, iglesias en el sur de California, como la del pastor Melvin Valiente en Maywood, al sureste de Los Ángeles, ya se están preparando. Hacemos clínicas legales donde les enseñamos a las personas, a la comunidad en particular, cuáles son sus posibilidades, qué cosas pueden hacer en caso de que haya algún tipo de redadas o que conozcan sus derechos legales más que todo. En la administración anterior de Trump, esta iglesia sirvió de santuario para muchísimas familias y ahora nuevamente alistarán estas habitaciones para darle refugio a los inmigrantes que lo necesiten. Con camas y otras cosas más que una familia pueda necesitar. Importante mencionar también de que las familias cuando son albergadas en estos cuartos, pues reciben alimentación, ropa, ustedes les proveen de todo esto. Sí, obviamente cuando se hace algo así, tenemos que proveerles todo porque estas familias no pueden salir. La preocupación de los migrantes también la ha visto el abogado Martín Quiroz, quien afirma que en sus oficinas legales se han disparado las llamadas expresando temor ante posibles deportaciones a partir del 20 de enero del próximo año. Con todo tipo de preguntas, preocupados por su TPS, por su asilo, por su petición por habilidad extraordinaria. Todo el mundo está muy preocupado realmente. Bueno, eso se viene, señor embajador. Dentro de ese grupo estamos inscritos nosotros. La ventaja que podría decirse existe es que guerra avisada no mata gente. ¿Qué recaudos ha tomado usted ahora, en lo que resta del gobierno demócrata? ¿Cuáles tomará a futuro ante lo anunciado? El Ecuador tiene 12 consulados formales en Estados Unidos y uno más, un 13º, que hace las funciones de ad honorem y también atiende a ecuatorianos directamente que estén en la ciudad de Boston. Esos 13 consulados mantienen una continua colaboración entre sí con las autoridades de Cancillería y obviamente con la embajada. La coordinación la hace la embajada. Pero hasta ahora no hay un censo. En esta última oleada de los últimos 2 años, ¿cuántos entraron irregularmente? Hay una estimación. Sí. Se habla de 160,000, 180,000. ¿Es correcta? Hay números que están por ahí. Obviamente quien llega de manera ilegal no se reporta
hasta que necesita hacerlo. Los que pasan. Los que pasan. Pero de los que no pasan y están detenidos. Hay algunos que están detenidos y que son deportados. Continuamente hay un proceso de deportación de... ¿Tienen ustedes ese listado? Sí, tenemos ese listado de los deportados, efectivamente. Ya. Y otro listado más importante en el cual está insistiéndose mucho. El de 180, 160, 137, un número mayor de 100 de niños desaparecidos. ¿A qué les llaman? Aquellos que fueron separados de sus familias o algún rato dejados, como usted vio uno que lanzaban desde el muro que nos divide Estados Unidos con México, y luego los retiró alguien, pero no se tomó nota de quién era el alguien. A veces es un familiar, a veces no, y ese es un tema muy grave en el tema de derechos humanos. Mire, eso es algo que nos preocupa mucho y hemos inmediatamente tomado contacto con las autoridades americanas a que nos expliquen a qué se refieren esos números que fueron publicados en un artículo del New York Times, exactamente. ¿sí? Donde se habla de 187 niños. Okay. Y nosotros hemos hablado con la Oficina de Refugiados y Reasentamiento, que es parte del Departamento de Salud y Temas Humanos aquí en Estados Unidos. Hemos tenido la reunión con la directora de esta oficina para pedirle explicación sobre esos números. Y lo que nos han dicho es, miren, el número es muy alto, pero los que quedan en esos 187 no son niños que han desaparecido, son niños que no entran en las categorías de reasentamiento, de reubicación, que toman un poco más de tiempo de ser reubicados. Son niños que eventualmente, después de un tiempo, y no me refiero de años, sino de semanas, de tal vez un mes, 2 meses, son reubicados donde un familiar o donde eventualmente a un albergue especializado de atención. Ahora, esta es una formidable revelación. Yo no sabía, y disculpen cuando vengo acá se me mete mucho en la cabeza, de que you have been tracking them, se diría en inglés. La embajada los ha estado dando seguimiento. Por lo tanto, sí, saben las identidades y la localización de estos niños. Lo que pasa es que todavía no resuelven su situación. Así es. Y este número de 187 que se menciona es durante un periodo de tiempo largo, de varios años. Correcto. Entonces, algunos de esos niños ya no son niños, ya son adultos, ¿no? Entonces, el número es de un número de años importante, creo que 6, 7 años, que se van sumando en esta categoría. Entonces, no son niños desaparecidos. Nosotros hemos insistido, ¿nos puede dar el nombre? Desde luego que tienen el nombre y nos van a pasar toda esa información. Qué valiosa aclaración. Aunque yo supongo que esto es reservado por los niños, ¿cómo se los podrían ustedes hacer saber a la familia que en algunos casos los cree desaparecidos y en otros casos los dice, porque aunque se comunican con la familia no quiere que se sepa que están enterados? Así es un problema muy serio porque a veces los niños son puestos con sus familiares en las categorías, primero van los padres, después van los hermanos, después van los tíos. Son ubicados, se les pide a las familias que se reporten cada cierto tiempo a las autoridades americanas y las familias no quieren ser ubicadas. Sí, esto sobre la situación actual, un par de cosas más. Y ese es un problema. Y entonces esa colaboración tiene que continuar más allá del caso de este momento en que los niños están siendo ubicados. Él leo que lo tenga claro así. Ok. Le decía que un par de cosas más sobre la coyuntura ahora, para terminar y luego preguntarles sobre el futuro, la deportación masiva. ¿Es cierto que todavía podríamos conseguir un TPS con los Estados Unidos antes de que termine esta administración? Sí, es posible, pero no hay que ser muy optimista al respecto porque existe la preocupación de que si se consigue la condición de TPS, que es esta atención especial a un número de aproximadamente 120,000, 160,000 ecuatorianos que están aquí de manera ilegal o no regular, eso puede revertirse después. ¿Por? Por la nueva autoridad. ¿No? Entonces, estamos viendo la manera de que si se da esa opción, no se la construya de una manera que sea además de que tiene un periodo de duración de 1 año y se tiene que renovar cada año. Así es. No, lo que se renueva no es la condición de los ecuatorianos o de los migrantes, sino el tratamiento hacia el país. Entonces lo que se está por renovar es los países que ya se están beneficiando de ese tipo de aclarado. Apoyo. Entonces lo que queremos es que el Ecuador también tenga ese apoyo. El problema que tenemos ahorita es que en la transición de un gobierno al otro, quienes tienen que tomar la decisión no se sienten en confianza para tomar la decisión, o tal vez sienten que no le van a entregar al próximo gobierno algo que es
visto como positivo. Ok, entendido. Ahí entra high politics también, desde luego. Lo otro, le decía, a largo plazo en el Ecuador hay el recelo, el miedo, en algunos casos el deseo, pocos, de esta deportación masiva que va a hacer Trump. ¿Qué medidas va a tomar la Cancillería para que, si es una decisión soberana de los Estados Unidos que no podemos revertir o cambiar, no resulte más lesiva para nuestros ecuatorianos? Nosotros estamos armando un plan de contingencia con los consulados. Hemos tenido esta semana recién y la semana anterior ya unas reuniones de coordinación con los cónsules para este plan de contingencia. ¿Qué pueden hacer los consulados? Los consulados hacen un trámite de apoyo a los migrantes que se acercan al consulado o a los que tienen registrados. Emiten documentos, emiten certificados, emiten trámites notariales, digamos, que les sirven a los migrantes para acceder. Aquí en Nueva York, por ejemplo... Perdón, en otras palabras, es decir, mire, usted está irregular aquí o sin documentos legalizados. Antes de que lo voten, es mejor que venga al consulado, nos diga su situación y le entreguemos soportes para que, si esto se da, pueda tener un mejor tratamiento. Así es. Y a veces preparar estos documentos toman tiempo. Entonces estamos diciendo, adelanten, estamos tratando de conseguir los recursos para que se puedan tramitar estos documentos de manera más rápida. Pero, ¿qué les permitiría ese registro, señor embajador, los ecuatorianos? Bueno, muchas veces hay que tener el documento, la cédula, el pasaporte vencido, a poder acercarse al... Y el consulado hace otra cosa. El consulado aquí emite una identidad consular, que no es una identidad de gobierno americano y no es necesariamente reconocido por el gobierno federal, pero sí es reconocido por las autoridades de la ciudad, aquí en Nueva York, por ejemplo. Entonces, ese documento le sirve a uno para ir a acceder a un banco, para acceder a conseguir la tarjeta del metro, para tener la posibilidad de arrendar un lugar. Entonces, esos documentos de identidad que emiten los consulados, ¿no?, se están facilitando cada vez con mayor agilidad. Y eso están haciendo los consulados. Como le dije, son 12 consulados que tienen esa capacidad de trabajo. Son especialmente importantes los de Houston, el de Phoenix en Arizona, porque es la parte cercana a la frontera, en Los Ángeles, el de Miami desde luego también, y los de Nueva York, los 4 que hay en y sabe que antes de comenzar la grabación yo le decía, al presentarle a Javier, que aquí nos acompaña como soporte técnico además, el dueño de una cablera que tiene gran cantidad de ecuatorianos suscriptores allí. Y después me enteré que no es suscriptores, simplemente bajan la app y es gratis, con razón nos ven tanto. En un programa como este se contactan fácilmente 15,000 hogares en el Ecuador, en Estados Unidos. Eso por 2 o 3 personas, un universo bastante grande. Javier, a mí me encantaría que este fragmento del embajador luego lo puedas reiterar como explicación educativa a manera de campaña a los ecuatorianos. Porque si lo que se repite no se fija, lo que no se repite no se fija, mejor dicho. Uno es ninguno en comunicación, ya que tú eres ecuatoriano, y usar ese byte, ese fragmento, para que los ecuatorianos, en vez de temer acercarse a su consulado y decir estoy irregular, no tengo ni cédula, me la quitaron, caducó mi pasaporte, lo hagan y busquen soporte. Cuando volvamos, la política del presidente Noboa respecto a lo internacional y cómo la ve nuestro embajador en Washington. Antes, permítanme recordarles que, como decía al final del bloque anterior, en Estados Unidos nos reproduce Macro Digital. Acá lo pueden ver a través de Roku y Pluto TV, pero en nuestro país también salen ellos a través de Cable Familia, Canal 62, Manta y Montecristi, Supercable Macará, Canal 48 y 20.5 en Loja, Colorados Visión, Canal 5 y 45.4 en Santo Domingo Los Áchilas, Vallevisión Play, Quito, Cumbayase que llegan también, 11 Play, Canal 17, todo el Ecuador y Galápagos, CNT Play, todo el Ecuador y Galápagos. El presidente Noboa, en una reciente presentación en las Naciones Unidas, se refirió así a nuestra posición internacional. Indisoluble entre la paz y el desarrollo. La violencia y la inseguridad a menudo están asociados con la inestabilidad, la falta de oportunidades y recursos. Reconocer esta interrelación es esencial para desarrollar estrategias efectivas que aborden de manera integral las desigualdades económicas y los problemas de seguridad. Nuestro examen nacional voluntario, presentado hace 2 meses en esta casa, reveló que 6 metas del ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, generan sinergias con 125 metas en los demás ODS.
Quiero hacer un agradecimiento especial a Saría Moya por habernos ayudado y trabajado incansablemente en esto. Esta correlación nos confirma que avanzar en paz y justicia es crucial para el éxito integral de la Agenda 2030, demostrando el estrecho vínculo entre la paz y la estabilidad con el desarrollo sostenible. El Ecuador, comprometido con acelerar la implementación de la Agenda 2030, ha alineado su Plan Nacional de Desarrollo con los ODS y ha logrado avances significativos en la reducción de la pobreza, el combate a la desnutrición infantil y la contribución con el cuidado del medio ambiente. Hoy, el Ecuador reafirma su compromiso para seguir colaborando estrechamente con todos los países del mundo y transformar el Pacto de Futuro adoptado ayer en una realidad. Eso es lo que tiene que ver a la visión general del presidente del Ecuador sobre nuestra política internacional expuesta ante las Naciones Unidas recién. Pero en lo que tiene que ver a Estados Unidos, ¿cuáles fueron sus instrucciones, sus directrices, sus prioridades? ¿Qué le dijeron? Cristian, queremos que vayas allá para sacar adelante la agenda del gobierno sobre lo que acabamos de oír respecto al presidente. El presidente ha dicho, el Pacto del Futuro en Naciones Unidas, el futuro tiene que ver con los jóvenes. Y lo que los jóvenes necesitan es oportunidad. Oportunidad es empleo, oportunidad es progreso, tema comercial es importantísimo en la relación bilateral. La situación y las buenas relaciones de seguridad con los Estados Unidos son indispensables. Ahora estamos concentrados en el tema de la relación en materia de seguridad con los Estados Unidos, porque eso es lo que va a permitir generar empleo, inversión y flujos positivos para el Ecuador. Como usted verá, Noboa es partidario de la Agenda 2030. Se negó recién Trump, también se negó Milei a suscribir un documento en ese sentido. Trump tiene una visión muy particular de dónde quieren llevar esas cosas, especialmente sus rivales demócratas, qué filosofía tienen, inclusive en cuestiones personales o íntimas con esta ideología woke, etc. El Ecuador, al haber estado tan claramente por la Agenda 2030, es desde luego eso era antes de que gane Trump, ¿no se pone a más distancia de los Estados Unidos para todo lo otro que necesitamos acercarnos? No, yo creo que los Estados Unidos entienden que el Ecuador es un país relativamente pequeño que necesita el ambiente multilateral en sus relaciones, mucho más de lo que necesita una potencia que puede, por su cuenta, digamos, hacer una serie de cosas. Entonces, al Ecuador le conviene ser parte de la Agenda 2030, de esta Agenda del Futuro, y lo hace con otros países con quienes se sienten socios de un proceso que comenzó hace muchos años ya en el mundo multilateral en Naciones Unidas. Y el Ecuador lo que quiere ser es un socio exitoso que cumple con sus compromisos, que no creo que sea distinto a lo que tiene Estados Unidos. Lo que pasa es que la injerencia de Estados Unidos en el ámbito multilateral es mucho mayor. A nosotros nos preocupa qué va a hacer Estados Unidos en el mundo, en el ámbito multilateral. Desde luego, nos debe preocupar por dos razones. Porque lo que Estados Unidos hace tiene mucho poder y porque somos pequeños y nos puede afectar mucho. Señor embajador Espinosa, aquí una parte personal, si se quiere anecdótica. El presidente lo nombra a usted sin conocerlo. ¿Cómo entiende eso? Yo creo que el presidente recibió información sobre mi trayectoria. Él me ha conocido otra vez antes, seguramente por lo que yo he hecho en el pasado. Los temas que yo he manejado son temas que él los conoce muy bien, así que no creo que sea totalmente desconocido. Y luego cuando se encontraron aquí en Nueva York recién, ¿qué le dijo el presidente? Yo he tenido la oportunidad de conversar con él en Quito, antes de asumir mis funciones en Washington, desde luego. Me impresionó por el conocimiento que tenía de muchas cosas. Y después de aquí en Nueva York, yo le acompañé a varias reuniones con empresarios, con actores que son importantes para el Ecuador, donde él ha dado una explicación de qué está ocurriendo en el Ecuador, qué se necesita, y lo ha hecho con muchísima claridad. Entonces, yo hago eco de esas palabras, no solamente porque él me ha nombrado, sino porque es de sentido común. De acuerdo. Me menciono esto yo en cambio por otra cosa. Tiene mucha significación y valor que el presidente no haya pensado esta vez en un amigo como original pensaba al principio en una amiga, desde luego con muchos merecimientos,
He insistido en aquello para nombrar a nuestro embajador en Estados Unidos, sino que haya reconocido la trayectoria y el potencial que tiene como embajador acá este señor. Y segundo, que en ciertos nombramientos del gobierno se imponga lo que se llama la meritocracia y no la palancocracia. Si hubieran hecho igual en otros ámbitos, no tendrían los problemas de los que están metidos ahora. Enseguida seguimos más con nuestro embajador Cristian Espinosa en Estados Unidos. Hemos pasado revista, sucintamente por cierto, a los temas más críticos del momento y de futuro en nuestra relación con los Estados Unidos, pero recuerden ustedes que al principio Cristian Espinosa habló de la necesidad o de la posibilidad de un nuevo tipo de acuerdo comercial con los Estados Unidos, más allá de los tradicionales TLCs. ¿En qué estaba pensando y en qué sentido lo dijo? El comercio internacional va más allá de las preferencias arancelarias. El comercio es sobre bienes, sobre servicios, sobre reglas que funcionan para el comercio y en las que funciona el comercio. ¿A qué me refiero? La OMC, por ejemplo, está cambiando también sus parámetros. Está hablando cada vez más de medio ambiente. Está hablando cada vez más sostenibilidad, de sostenibilidad, de derechos humanos. Inclusión. ¿No? Entonces, innovación. Nosotros tenemos que poner en las reglas del comercio, en las reglas de relacionamiento económico, esos temas. Y esos tienen que ser involucrados en los O sea, nuestras ventajas deben ir por allí y pensarlas por allí. Nosotros tenemos que ser los que abrimos los brazos a ese tipo de acuerdos, porque ahí están las ventajas que les interesan a los países desarrollados. De hecho, nos está pasando con Europa. Así es. Que fue un acuerdo que usted en gran parte negoció. Sí. Ahora, ya sabe lo que le van a decir los empresarios en el Ecuador, ¿no? Cristian, está chévere. Pero lo que tú dices significa mayores costos para mí, para poder tener ese tipo de tratamiento y de alguna manera perder competitividad. El país tiene que hacer posible, bajándome costos, entre otros, ahorita por ejemplo como está de moda, energía eléctrica, aunque ciertamente a los industriales y empresarios se les cobra muy poco, para poder yo tener los parámetros que tú pides. ¿Qué les diría? No es un costo, es una inversión, que obviamente hay que hacerla. Es como invertir en tecnología. Correcto. Cuesta, pero uno lo hace para sacar ventaja. Correcto. Y hacer eso en temas de género, en temas de derechos humanos, tiene sentido, porque contratar mujeres es bueno para el negocio, no solamente para quedar bien. Así es. Sino porque son trabajadoras con ciertas facultades que no se han estado utilizando porque han estado siendo relegadas. Eso requiere un nuevo tipo de mentalidad, qué bueno. Pero requiere de una campaña de su parte sistemáticamente, señor embajador, explicándole a estos sectores la idea, vendiéndoles la idea. Esto es una inversión. No solamente es una campaña de nuestra parte, son alianzas que se tienen que hacer con grupos en la sociedad que ya están trabajando en estos temas. Por ejemplo, grupos de ONGs que están preocupadas de estos temas. Toda la agenda ambiental no funciona sola, funciona con gente vinculada a una realidad económica en donde se sabe que se tiene que sacar provecho. Mejor ejemplo, en el caso del Ecuador, los pescadores, los atuneros, no trabajan fuera del ámbito ambiental porque saben que el sustento, el futuro, la sostenibilidad de ese negocio tiene que ver con el respeto todo lo contrario. al tema ambiental. Tienen un inspector en cada barco para el tema de la pesca de delfines, tienen una vigilancia muy cercana. Ajá. Y esa vigilancia no es un policía que está controlando, sino es una persona que está asegurando que es sostenible el negocio a largo plazo. Qué bueno que usted cite este ejemplo, porque la industria atunera nunca se resistió a los controles, se adaptó a los controles, superó sus estándares y entendió que eso era la forma de entrar más agresivamente como lo está haciendo el mercado. O a la inversa, en algún momento la exigencia, por ejemplo, también de Europa, fue que las bananeras no empleen niños. Si alguien exportaba banano y detectaban que en ese sector, o a veces en todo, se empleaban niños, se quedaba fuera. ¿Cómo va a hacer usted para impulsar esto? Pero no soy solo yo, tiene que ser el empresariado, tiene que ser la sociedad en su conjunto, y se tienen que buscar alianzas afuera. Afuera hay muchas personas que están pensando en estos temas y tenemos que identificarlos como potenciales aliados, no oponernos a la presencia de una ONG. Así es. Entonces hay que construir eso de manera acordada, de manera concertada, negociada. Concertada, pero con una voluntad de llegar a ese mundo mejor que viene como resultado de este crecimiento del comercio, que es un comercio bueno, de buena calidad, más humano. Y con una visión cosmopolita, global, universal,
que se tiene cuando es un diplomático de esta trayectoria. El mensaje queda dado y el desafío planteado para ustedes. Con lo último volvemos enseguida. Parte final de esta entrevista con el embajador del Ecuador en Estados Unidos, Cristian Espinosa, desde Misión Ecuador en Nueva York, unas oficinas y una instalación que de paso él adecuó cuando estaba en gestión acá. No les puedo decir que transmitimos desde el estudio de 24/7, por lo tanto, pero sí pueden ver ustedes nuestra señal también en los distintos canales en que emiten. En TV Cable, que es el más conocido, o Extreme, es Canal 3. Antes de concluir, quiero agradecer nuevamente el soporte tecnológico que nos ha dado acá Macro Digital en una serie de entrevistas especiales con un montaje muy rápido y muy complicado, pero facilitado por la tecnología actual. ¿Con qué reflexión cerraría usted esta primera entrevista extensa con los ecuatorianos, señor embajador? Para quedarnos en el tema de Estados Unidos, decir que la relación con Estados Unidos no la estamos creando ahora, no la hemos creado recién, es una relación de 200 años. Y el Ecuador tiene que saber hacer uso con un grado de estabilidad en esa relación. No la estamos inventando, pero hay que sacar ventaja a lo que tenemos. Y yo creo que hay muchos elementos que tienen valor. Yo no vengo a reemplazar a un embajador que estuvo antes y con cosas totalmente nuevas. No, yo vengo a continuar el buen trabajo que hicieron los embajadores que me antecedieron. Y estoy aquí haciendo un trabajo del Servicio Exterior Ecuatoriano para un gobierno que es comprometido, que quiere estabilidad para el país, quiere estabilidad en ofrecer empleo, quiere estabilidad en el flujo comercial hacia Estados Unidos y obviamente quiere mejores condiciones para los ecuatorianos, tal vez para que no tengan que emigrar al exterior. Y si lo hacen, que lo hagan de una manera ordenada, que creo que sí se puede lograr. Le agradezco por su tiempo y por sus primeras definiciones, señor embajador. Ahí tienen ustedes apenas al tercer embajador de carrera que ha nombrado el Ecuador en Washington. Uno fue Luis Gallegos y otro fue, en cambio, Francisco Carrión Mena. Muy significativo este hecho, más aún en un gobierno tan político como este. Ha reparado por fin en la necesidad de un diplomático de carrera con harta experiencia en ese ámbito y exitosas realizaciones para los desafíos a los cuales le acabamos de pasar revista. En el caso de él, la vara queda muy alta, sobre todo por la recordación que genera la extraordinaria gestión de Ivonne Baki, con la gran ventaja de que por alguna razón ella tenía tan buena amistad con los demócratas como con los republicanos, pero siempre sin duda mejor con Trump que con Clinton. Al margen de aquello, los retos de Cristian Espinosa están en, primero, evitar que lo comercial, como he insistido a lo largo del programa, nos afecte más de lo que nos podemos imaginar por una política de Trump que respecto al Ecuador en el pasado tuvo excepciones también y que ahora está tratando de buscar por parte del otro enfoque para poder tomar esto no como una valla, sino como un impulso que nos lleve a formas más creativas de relacionarnos. En lo de seguridad, en cambio, la expectativa de mi parte es muy grande y la exigencia del Ecuador, por los canales diplomáticos usuales, debe ser más firme, debe ser más clara y debe ser más ambiciosa. Nos estamos jugando buena parte de nuestra democracia y de nuestra seguridad como nación por hacer una tarea que los Estados Unidos y Europa no han hecho, que sigue siendo permisiva porque teniendo la mejor tecnología del mundo, les entra una cantidad de droga que no debería jamás entrar y problema al cual contribuimos en evitar que más contaminación llegue a este país, en total globalmente por $7,000 millones entre Europa y Estados Unidos. Eso no es cualquier cosa. Y nuestra capacidad estratégica, geopolítica, negociadora, debe verse representada en eso. Hasta el próximo programa. Buenas noches. Vera.